En un vídeo reciente hablamos del triángulo de inversión, un rápido método de análisis que nos permite medir la conveniencia de nuestras inversiones en base a 3 factores: rentabilidad, liquidez y riesgo. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en el factor riesgo. A menudo se cita a la volatilidad como uno de los principales riesgos del mercado de valores. Otro muy evidente es, claro está, la posibilidad de perder parte o la totalidad de una inversión si no se elige la empresa, el sector o el mercado adecuado. Para paliar ese riesgo, muchos inversores prefieren escoger activos denominados seguros. Entre esos activos seguros muchas personas incluyen los bienes inmuebles. Títulos de deuda gubernamental libres de riesgo como los bonos estadounidenses y los bonos emitidos por el gobierno alemán, productos garantizados como los depósitos y cuentas corrientes, y, por sus características intrínsecas, el oro e incluso el Bitcoin. Pero, ¿realmente son seguras estas inversiones? Vamos a averiguarlo en el vídeo de hoy. Comenzamos. Cuando se realiza una inversión, se deben considerar varios tipos de riesgos que pueden afectar a la rentabilidad y el valor del capital invertido. Los riesgos pueden variar dependiendo del tipo de inversión, el mercado de ese activo, el estado general de la economía y otros factores. Podemos diferenciar, en un primer lugar, entre riesgo de mercado y riesgo específico. En el riesgo de mercado, o riesgo sistemático, cabe la posibilidad de que el valor de una inversión disminuya debido a cambios en las condiciones del mercado en general. Este tipo de riesgo afecta a todo el mercado o una gran parte de él y no puede ser eliminado mediante la diversificación. Afectan al riesgo de mercado factores como los movimientos en tasas de interés, el aumento de la inflación, políticas fiscales o monetarias, recesiones económicas, crisis financieras globales, etc. Un ejemplo claro lo tenemos en la crisis financiera global de 2008. Por otro lado, el riesgo específico, o riesgo no sistemático, es el riesgo asociado con una empresa, sector o activo específico que no dañe al mercado en general. Este tipo de riesgo puede mitigarse fácilmente a través de la diversificación, invirtiendo en diferentes activos o sectores. Problemas financieros o de gestión en una empresa, cambios regulatorios específicos, o incidentes internos como fraude o escándalos, como en el caso de Grifols que ya vimos en un vídeo anterior. También tenemos, como bien hablamos ya, el riesgo de liquidez. Este riesgo hace referencia a la dificultad de vender una inversión rápidamente sin afectar su precio. Los activos ilíquidos son aquellos que no se pueden comprar o vender fácilmente debido a la falta de compradores o vendedores. Falta de demanda en mercados secundarios, como el mercado de la vivienda entre los años 2008 y 2013, la falta de demanda en activos no cotizados en mercados como el de acciones de empresas privadas, o el problema de encontrar compradores para obras de arte. Sumemos también el riesgo cambiario, un riesgo que afecta a las inversiones que están denominadas en monedas extranjeras. Las fluctuaciones en las tasas de cambio pueden hacer que una inversión pierda valor cuando se convierte a la moneda local. Un inversor estadounidense que compra bonos denominados en euros, por ejemplo, podría perder dinero si el euro se deprecia frente al dólar. Otro riesgo devastador es el de los cambios en las tasas de interés. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que el valor de una inversión disminuya debido a las variaciones en las tasas de interés. Generalmente, las tasas de interés más altas tienden a disminuir el valor de los bonos, ya que los pagos de intereses en los bonos existentes son menos atractivos en comparación con los nuevos bonos emitidos a tasas más altas. Por eso los inversores en renta fija tienen siempre puesto su punto de mira fijado en instituciones como la Fed. Movimientos al alza en los tipos pueden, además, alimentar otro de los riesgos más temidos por los inversores como es el riesgo de inflación. Este es el riesgo de que el valor de una inversión se vea erosionado por el aumento generalizado de los precios. Si la tasa de inflación supera el rendimiento de una inversión, el poder adquisitivo de las ganancias disminuirá aunque, nominalmente no suceda así. Si tienes un bono que rinde un 3% anual pero la inflación es del 5%, en realidad habrás perdido poder adquisitivo.
Es una pena que por culpa de los burócratas tu dinero valga cada vez menos, pero es que otro factor muy a tener en cuenta es el riesgo político. Este riesgo está relacionado con las posibles consecuencias de cambios en la política gubernamental de un Estado, ya que la inestabilidad política o decisiones regulatorias que puedan afectar negativamente las inversiones. Cambios internos en un gobierno, decisiones políticas imprevistas, conflictos bélicos, nacionalización de industrias, etc. Un cambio de gobierno en un país extranjero puede llevar a la expropiación de activos de inversores extranjeros o a la imposición de nuevas regulaciones. Nuevas regulaciones que, en muchas ocasiones, son incapaces de ver el riesgo de fraude o manipulación que puede derivar en que los activos en los que has invertido sean manipulados o afectados por actividades fraudulentas, engañosas o ilegales. Es el caso del escándalo Madoff, donde miles de inversores se vieron afectados por un esquema piramidal que les causó miles de millones de pérdidas. Todos estos riesgos están implícitos, nos guste o no, en todas las inversiones y debemos asumirlos para no llevarnos sorpresas desagradables. Sin embargo, y sin querer desanimarte, los riesgos no terminan aquí. Seguro que en muchas ocasiones has oído hablar de inversiones seguras, o lo que es peor, inversiones garantizadas. Pero lo cierto es que no se tratan más que de eufemismos. A continuación, vamos a hablarte de 4 riesgos más, que afectan directa o indirectamente a varios tipos de activos. Pero antes te voy a pedir que, si te está gustando el vídeo, le otorgues un buen like para que YouTube lo recomiende a más gente, compartas, comentes, te suscribas y actives la campanita de todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. 1. Riesgo de crédito, o riesgo de solvencia. Este riesgo está relacionado con la posibilidad de que un prestatario no cumpla con sus obligaciones de pago, como en el caso de bonos o préstamos. Si la entidad que emite el bono, sea empresa, o sea gobierno, no puede pagar los intereses o el principal, los inversores podrían perder parte o toda su inversión. Si una empresa quiebra, los bonos emitidos por esa empresa podrían perder todo su valor. O como el caso de la deuda soberana en Grecia, los bonos gubernamentales pueden ser sometidos a quitas, con las que, al menos, solo se pierde parte de la inversión. 2. Riesgo de confiscación. El oro, por sus características, se considera un activo refugio. Por tanto, si es un valor refugio, debería estar seguro. Pero, amigos, la voracidad de Papá Estado comprende todo. En 1933, el recién elegido presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, aprovechando una ley vigente desde 1917, Ley de Comercio con el Enemigo, para más señas, que permitía restringir la exportación y el comercio del oro en tiempos de dificultades económicas, expolió a la clase media norteamericana. Después del crash bursátil de 1929, y con tasas de paro cercanas al 20% y una inflación galopante del 20% anual, Estados Unidos se adentraba en la Gran Depresión. Para combatirla, al presidente se le ocurrió la brillante idea de confiscar el oro de los ciudadanos por decreto. La Ley Ejecutiva 6102 del 5 de abril de 1933 obligaba a todos los ciudadanos estadounidenses a entregar a la Reserva Federal cuanto pudieran poseer en oro, en todas sus variantes posibles, ya fueran monedas, joyas o certificados en oro, a cambio de recibir $20.67 la onza. A partir de 1933, cada ciudadano norteamericano, excluyendo a aquellos comerciantes o profesionales que necesitaban esta materia prima para sus oficios, solamente podía poseer el equivalente a $100 en oro como máximo. Todo lo que excediera de esa cantidad debía de ser entregada a las autoridades antes del 1 de mayo de 1933 o pena de multas de hasta $10.000 y condenas de hasta 10 años de prisión. En 1934, el gobierno aumentó el precio del oro a $35 por onza, al tiempo que el dólar perdía un 20% por la inflación, lo que significó una devaluación significativa de los dólares entregados a los ciudadanos. Todos los esfuerzos en los sucesivos años se encauzaron en mantener a la divisa en torno a esos $35 respecto a la onza de oro. Esta medida fue parte de un conjunto de políticas diseñadas para restaurar la confianza en la economía y frenar la deflación, y fue un paso importante hacia la creación de un sistema monetario basado en el dólar sin respaldo físico directo en oro, como se había hecho anteriormente.
A cambio de expoliar al contribuyente, claro. Así que, aunque tengas oro debajo del colchón, no puedes dormir seguro. Algunos afirman que la alternativa está en las criptomonedas y, más concretamente, el Bitcoin. Una de las principales características que hace que Bitcoin sea percibido como seguro es su descentralización. Bitcoin no está controlado por ninguna entidad central, gobierno o banco. Su red está distribuida a través de miles de nodos en todo el mundo, lo que la hace muy difícil de manipular o censurar. La descentralización asegura que no haya un punto único de fallo, lo que reduce el riesgo de un ataque o colapso centralizado. El Bitcoin está asegurado mediante criptografía avanzada, lo que lo hace extremadamente seguro para realizar transacciones. Las claves privadas que los usuarios deben proteger son lo que les da acceso a sus Bitcoins. Solo quienes tienen la clave privada asociada a una dirección de Bitcoin pueden gastar esos fondos. La seguridad criptográfica y la estructura de claves privadas garantizan que, mientras el usuario mantenga su clave privada a salvo, sus Bitcoins están protegidos de accesos no autorizados. No existe, por tanto, una autoridad central que pueda manipular su emisión, inflar su valor o intervenir en las transacciones. Pero sí puede, en cambio, confiscarlo. Los criptoactivos de Silk Road, el famoso mercado negro en línea que operaba principalmente a través de Bitcoin, fueron incautados por el gobierno de los Estados Unidos después del cierre del sitio en 2013, y su creador Ross Ulbricht dio con sus huesos en la cárcel donde permaneció hasta hace apenas 2 meses. Silk Road era un mercado donde los usuarios podían comprar y vender productos ilegales, como drogas, armas y otros bienes ilícitos, utilizando criptomonedas, principalmente Bitcoin, para mantener el anonimato de las transacciones. En el momento del cierre de Silk Road, se encontraron aproximadamente 144.000 Bitcoin en las carteras asociadas al sitio. En ese momento, el valor de Bitcoin era mucho más bajo que hoy, alrededor de entre $100 a $200 por Bitcoin, lo que significa que el valor total de la incautación estaba entre los 14 y 28 millones de dólares en ese momento. A lo largo de los años, el valor de esos Bitcoin ha aumentado considerablemente a unos $10.000 millones a precios actuales. Algunos de esos 144.000 Bitcoin siguen en poder del gobierno, y Trump planea utilizarlos como reserva estratégica de valor. El resto se vendió en varias subastas públicas organizadas por los US Marshals en lotes de alrededor de 30.000 Bitcoin cada uno. Estas subastas atrajeron mucho interés, y los compradores fueron principalmente inversores institucionales y grandes exchanges de criptomonedas. En total, el gobierno vendió varias subastas de Bitcoin incautados, con los últimos lotes vendidos en 2017, en un proceso que recaudó cientos de millones de dólares para el Tesoro estadounidense. Aún así, no tienen suficiente para pagar su gigantesca deuda. Aunque eso, amigos, es otra historia. Bien, ya me habéis metido el miedo en el cuerpo. Así que todo mi dinero lo voy a meter en depósitos bancarios, que están garantizados por el Banco Central Europeo, hasta 100.000 euros. Sin embargo, hay situaciones excepcionales donde los depósitos por encima de ese umbral podrían sufrir pérdidas. Uno de los casos más recientes y notorios de confiscación de depósitos bancarios ocurrió en Chipre en 2013. Durante esa crisis, el gobierno chipriota, en colaboración con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, FMI, acordó un paquete de rescate financiero para evitar el colapso del sistema bancario del país. Como parte de este paquete de rescate, los depósitos bancarios fueron sometidos a una quita para los fondos que excedieran los 100.000 euros. Esto significó que los depositantes con más de 100.000 euros en ciertos bancos chipriotas perdieron una parte significativa de sus ahorros, en algunos casos hasta un 40 o 50% de sus fondos. La medida fue muy controvertida y causó gran alarma entre los depositantes europeos, ya que fue la primera vez que se aplicó una quita a los depósitos de ahorradores de forma masiva dentro de la zona euro. El gobierno chipriota argumentó que esta intervención era necesaria para estabilizar los bancos del país y evitar una quiebra completa. Sin embargo, la medida fue vista como un precedente peligroso para los ahorradores de la zona euro. Otra manera de confiscar sutilmente a los depositantes es mediante restricciones al acceso a su dinero.
Aunque no fue una confiscación de depósitos en sentido estricto, uno de los episodios más dramáticos de intervención gubernamental en depósitos bancarios ocurrió en Argentina en 2001, durante una profunda crisis económica. El gobierno peronista impuso lo que se conoció como el Corralito, un conjunto de restricciones que limitó el acceso a los depósitos y cuentas bancarias. Durante el Corralito, el gobierno argentino bloqueó las cuentas bancarias y prohibió la retirada de grandes cantidades de dinero. Los depositantes no pudieron acceder a sus fondos en efectivo, y las cuentas fueron congeladas, aunque los saldos seguían existiendo en papel. La medida se tomó para evitar una fuga masiva de capitales y para mantener la estabilidad del sistema bancario en medio de una crisis financiera y de deuda pública. Sin embargo, muchos ciudadanos perdieron parte de sus ahorros debido a la devaluación del peso argentino y a las restricciones impuestas en los retiros. En resumen, y aunque los depósitos no fueron confiscados de forma directa, el Corralito tuvo un impacto devastador en la confianza del público en el sistema bancario y en el valor de los ahorros. Posteriormente, los depositantes sufrieron pérdidas sustanciales cuando el gobierno devaluó la moneda y transformó algunos depósitos en pesos a un tipo de cambio desfavorable. Otra treta de los gobiernos que hace que los depósitos no sean seguros es imponiendo impuestos abusivos. Encima de que su rentabilidad es escasa, después hay que pasar cuentas al fisco. En 2011, el gobierno de Hungría introdujo un impuesto sobre los depósitos bancarios, conocido como el impuesto sobre los activos financieros. El impuesto consistía en una tasa sobre el valor de los depósitos bancarios, que afectó a muchos ciudadanos que tenían grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias. Aunque no fue una confiscación propiamente dicha, muchos depositantes consideraron que el impuesto era una forma indirecta de expropiar parte de sus ahorros, lo que afectó la confianza en el sistema bancario húngaro. Las medidas proteccionistas, por otra parte, no están tan extendidas en países en vía de desarrollo, ni en países con altos índices de corrupción. Pero el hecho de que ocurra en países de la UE como Hungría y Chipre, da que pensar sobre que no pueda pasar algo parecido en economías más desarrolladas. Economías que están muy endeudadas como la francesa o la estadounidense. Países que nos sirven como introducción a un cuarto activo del que, generalmente, se minusvalora su riesgo implícito y que, eufemísticamente, son referidos como activos libres de riesgo. Es el caso de los bonos soberanos de Estados Unidos y Alemania. Estados Unidos, es sabido, está en default técnico y si no ha quebrado es porque tiene la capacidad de aumentar el techo de deuda perpetuamente. Pero, si perdiera su hegemonía mundial, ¿sería capaz de seguir siendo solvente? Alemania, por su parte, fue incapaz de afrontar el pago de su deuda en 1933. La República de Weimar, vigente desde 1919, fue incapaz de pagar su deuda soberana, lo que tuvo un impacto desastroso tanto a nivel económico como social. Este periodo, que siguió a la Primera Guerra Mundial, estuvo marcado por la hiperinflación y una crisis económica extrema que finalmente contribuyó al ascenso del nazismo en Alemania. En resumen, el riesgo de un activo no se circunscribe a la volatilidad implícita de los activos como las acciones que pueden provocar la pérdida parcial o total de una inversión. Existen otros riesgos exógenos como el riesgo de tipo de interés, inflación o riesgo cambiario que pueden provocar pérdidas sustanciosas en cualquier tipo de activo. Pero el peligro mayor, probablemente sea minusvalorar los riesgos asociados a activos, sobre el papel, seguros. Hemos visto que los depósitos bancarios no siempre están garantizados. Y que la deuda soberana puede sufrir quitas como en Grecia, o defaults como en la Alemania de la República de Weimar. Por otra parte, debido a sus características intrínsecas, no podemos citar al oro ni al Bitcoin como activos seguros. Tu gobierno puede confiscártelos y no podrás hacer nada. No es objetivo de este vídeo, desanimar a nadie. No estamos diciendo que no inviertas, sino que estudies bien todos los riesgos asociados a una inversión. Más vale prevenir que curar. Invertir en conocimiento paga el mayor interés y no exige comisión a cambio.